Roberto Mendoza, el hombre que ha levantado un imperio y ha ejercido una gran influencia en el mundo de la moda, ha decidido retirarse a descansar y disfrutar de su vejez, yéndose lleno de éxitos y un próspero patrimonio. A lo largo de su trayectoria en Ecomoda, cuidó de sus intereses, los de su familia y sobre todo los de sus socios, los Valencia. Aunque ahora solo quedan los hermanos Valencia después del lamentable fallecimiento de sus padres, quienes forman parte de los accionistas de Ecomoda. Daniel y Marcela son los más interesados en el desempeño de su empresa, junto con otros accionistas importantes, en los que se encuentra Mario Calderón, el mejor amigo de Armando Mendoza, el hijo de Roberto y Margarita Mendoza. Tras el retiro de Roberto como presidente de Ecomoda, se enfrenta a una difícil decisión. ¿Quién tomará su lugar? No quiere actuar con favoritismo o influenciado por el vínculo emocional que lo une con su hijo, pues a Daniel y a Marcela también los ve como a sus hijos, al igual que Margarita, por lo que decide que todos los accionistas en una junta directiva voten a favor o en contra de ambos candidatos, basándose en la mejor propuesta de negocios expuesta por parte tanto de Daniel como de Armando. Armando y Daniel tienen una lucha de egos desde mucho tiempo atrás, por lo que el perdedor también sería la burla de su oponente, y ninguno de los dos está dispuesto a pagar dicho precio. Así que Armando, valiéndose de la influencia que tiene sobre Marcela al ser su novia, le propone matrimonio días antes de la elección de presidente. Dudando todavía de los resultados próximos a la elección, decide asegurar su puesto, preparando un plan de negocios con ganancias muy por encima de lo esperado y poco probable de alcanzar. De esta forma le llevará ventaja a su oponente. Estas metas expuestas se tendrán que alcanzar en un plazo de 1 año. De no ser así, significaría que la presidencia quedaría en manos del candidato contrario. Finalmente, Armando sale victorioso como el presidente de Ecomoda, que está a punto de casarse con Marcela Valencia. A pesar de todo, Daniel amenaza con descubrir los trucos sucios de Armando y quitarle la presidencia, sabiendo que se valió de una propuesta falsa y una propuesta de negocios exagerada para ganar. Ahora tienen que preocuparse él y Calderón por alcanzar las metas que aseguraron a la junta directiva que serían capaces de lograr en 1 año. Solo pasan unos cuantos días después de su nombramiento, cuando Armando saca todas las cosas de su padre para tomar el control total de Ecomoda, tal y como lo soñó cuando era un niño, empezando a buscar a su propia secretaria. Patricia Fernández, la mejor amiga de Marcela, le pide ayuda económica después de haberse divorciado de su esposo millonario. Ahora está en quiebra y necesita un empleo para sostenerse. Así que, aprovechando la oportunidad que significa tener a su mejor amiga vigilando a su prometido infiel, se decide a contratarla como secretaria pese a quien le pese, pidiéndole a Patricia que se presente a las entrevistas. En una empresa donde se respira glamour y belleza, llega Betty, quien resalta como cubo entre esferas, pero ya no tiene más opciones, necesita encontrar trabajo urgente, luego de terminar todos sus estudios superiores en economía y finanzas. Ecomoda parece un lugar ideal para comenzar, hasta que una vez más es opacada por la belleza de otra mujer. A pesar de estar absolutamente mejor preparada que cualquier otra candidata, como regularmente sucede, todos sus atributos y habilidades útiles dentro de un empleo pasan desapercibidos al ver su imagen. Cualquiera que la mira solo nota lo de afuera y no ven más allá de lo que realmente es. A excepción de su padre, Hermes, quien vive atormentado por el bienestar de su hija, temiendo que algún hombre se burle de ella, o peor que esto, que abuse de ella, llegando al punto de sobreprotegerla como si fuera una niña pequeña. Su madre Julia es quien más la entiende y su mayor confidente, después de Nicolás Mora, su mejor amigo, unidos por el desprecio de la sociedad al ser considerados feos. Nicolás Mora, al saber que Betty podrá trabajar en Ecomoda, queda impresionado, ya que se ha enamorado a primera vista de Patricia, la rival de su mejor amiga. Patricia es contratada como secretaria a pesar de solo contar con 6 semestres de finanzas en la San Marino, debido a su relación con Marcela y su aspecto físico.
Armando se niega a aceptar a Patricia, sabiendo que es solo un método más de Marcela para vigilarlo, y sobre todo por su incompetencia en el trabajo, tomando la decisión de contratar a Betty, quien está más que preparada para el puesto, sin importarle los reclamos de su prometida. Betty, al estar desesperada de que en ningún lugar la contraten por su aspecto físico, decide aceptar aunque sea el puesto de secretaria e ir escalando, por lo que a su padre le dice que es asistente de presidencia, aún después de escuchar cómo desde el primer día Marcela se burla de su aspecto físico y la rechaza por creerla bastante fea para una empresa de moda. Por otro lado, Armando le pone fecha a la boda y lo anuncia ante todos, para que Marcela se sienta más segura. En sus primeros días en Ecomoda, a Betty no le va nada bien. Se enfrenta al rechazo social por ser considerada fea, al machismo dentro de una empresa, a la violencia laboral por parte de su jefe y otros ejecutivos, como el diseñador Hugo Lombardi, quien no para de acosarla y señalarla por su imagen. Para no perder el empleo que tanto necesita y ganarse la confianza de su jefe al tener en sus manos su agenda personal, Betty la cuida con su vida, incluso al ser amenazada por Marcela de ser despedida. Betty sigue protegiendo los sucios secretos de Armando, quien constantemente tiene aventuras con las modelos de Ecomoda. De esta forma se gana un poco la confianza de Armando al saber que puede contar con ella o al menos con su lealtad. No obstante, se gana aún más el repudio de Marcela, que ahora no solo la odia por considerarla fea, una mala imagen para su empresa y quitarle el puesto a su mejor amiga, sino que también es ahora la confidente de su prometido, quien sabe de sus secretos y encubre sus aventuras. Con el trato y la cercanía a su jefe comienza a desarrollar cierto interés amoroso por él, siendo este mismo aparentemente amable con Betty y por su interés en defenderla del acoso de Marcela y Patricia en su contra. Uno de los pocos hombres que la trata con ciertas consideraciones. Sin embargo, esto es solo debido a lo útil que resulta Betty para cumplir su trabajo y nuevo puesto. Resignada a no ser jamás amada por nadie, debido a la crueldad que ha tenido que vivir por su apariencia, se decide hacerle útil lo más que pueda, hacerle leal a pesar de todo, nunca fallarle y hacer lo que esté en sus manos para que él pueda triunfar como presidente, aun si vive sin amor y no recibe nada a cambio. Armando está por tener una junta muy importante, así que Betty aprovecha la oportunidad para entregar un informe de calidad a cada accionista, demostrando así de lo que es capaz. El problema es que a Patricia y a Marcela no les gusta nada que guarde los secretos de Armando y que le quite importancia como secretaria a Patricia. Por lo que al saber que Betty hizo un reporte de suma importancia para Armando, deciden robarle el crédito. Cuando Betty las enfrenta, Marcela le deja claro que no puede contra ellas y sobre todo que nunca podrá llegar lejos como secretaria de Ecomoda, valiéndose del nepotismo y el abuso de poder para obtener lo que quiere. Más tarde, Armando, al sospechar de este fabuloso reporte hecho supuestamente por Patricia, decide ponerla a prueba y le pide otro aún más difícil. Lo necesita para el siguiente día, pues habrá una junta en la que tiene que exponer su plan para alcanzar la meta propuesta en su proyecto y los resultados que está logrando. Betty se desvela para terminar de hacer estos ajustes en el plan inicial. A raíz de esto llega tarde al trabajo, se cae, rompe sus lentes y se lastima una rodilla sin poder caminar bien. Pero todo esto pasa desapercibido por Armando, al ser un hombre tan ególatra que vive enfrascado en su mundo. Durante todo el día, Betty intenta decirle que tiene listo el análisis que tanto necesita, pero por más que lo intenta, Armando no la escucha y solo se encarga de gritarle lo incompetente que es ella y el resto de Ecomoda. Cuando estalla, decide despedirla sin un poco de consideración, olvidando cualquier rastro de habilidad demostrado por Betty y concentrando su furia en los errores de esta misma. Ella solo toma sus cosas, sin decirle nada, intenta dejarle el reporte que necesita, pero nuevamente Armando solo se preocupa por él y no quiere escuchar ni ver nada de lo que Betty desea mostrarle. Al enterarse de que lo ha sacado del mayor de sus problemas, recupera el ánimo y Betty su empleo.
Siendo tanta su admiración por el gran trabajo que hizo su secretaria, le pide que asista a la reunión de negocios para que sea ella quien explique los ajustes hechos en el presupuesto del proyecto. Al siguiente día, Daniel y su consultor Olarte analizan este plan para alcanzar la meta propuesta y comienzan a sacar a la luz todos los problemas que pudieran tener lugar en el futuro y cómo afectarían a la empresa. Pero Betty hace uso de sus mejores habilidades y conocimiento, dejando a todos con la boca abierta, desencadenando así la atención de Daniel a Betty, quien sospecha que está en complicidad con Mario y Armando para maquillar estos informes de tal manera que la junta directiva no se dé cuenta de los verdaderos resultados. Aún así, Olarte, animado por Daniel, se propone tener acceso a este plan de negocios tan sospechoso para saber qué es lo que está pasando exactamente y descubrir los negocios sucios de Armando. Sin embargo, este último, al saber que su plan de negocios es imposible, acepta la propuesta de Betty de escatimar en los presupuestos de las telas para los diseños de Hugo. Al mismo tiempo, Armando se da cuenta de que Patricia no fue quien realizó el primer informe, y comienza a ver que el valor de Betty en el trabajo y como mujer va más allá de su belleza. Con todo, Armando se ve en la necesidad de pedir un crédito en el banco para de esta forma pagarle a todos los proveedores, ya que al tener las ventas muy bajas, el dinero que entra prácticamente también sale, esperando así que pronto con el crédito solicitado se pueda seguir el plan de negocios propuesto por Betty, que aunque les ha salvado el pellejo aparentemente, es sumamente arriesgado. Después de algunos días, Betty empieza a incorporarse con las demás secretarias de Ecomoda, uniéndose al grupo que Hugo Lombardi considera como el cuartel de las feas, conformado por Inesita, la mayor de estas mujeres, la mano derecha de Hugo, quien a su vez ha sido abandonada por su esposo y no mira a sus hijos adultos que viven lejos. Pese a esto, es una gran consejera para el cuartel. Sofía, una mujer que sigue aferrada a su esposo, quien vive con su amante mucho más joven, siendo una lucha constante para Sofía pedir la pensión de sus propios hijos y afrontar la traición de su esposo. Berta, una mujer con un problema para dejar de comer comida chatarra, encontrando alivio en esta misma y en los chismes, su pasatiempo favorito. Mariana, su sueño es ser modelo, pero aún en el mundo de la moda no es valorada o tomada en cuenta para una pasarela. Sandra es una mujer acomplejada por su estatura, ya que en Ecomoda no hay nadie más alta que ella. Y no podríamos olvidarnos de Aura María, una madre soltera que trata de atrapar a un hombre guapo y rico para rehacer su vida. Todas le dan la bienvenida a Betty como una integrante más del grupo marginado que se defiende unido del acoso del resto de la empresa. Ahora Betty es quien se encargará de las finanzas a pesar de que forma parte de las responsabilidades de Olarte. Al pedir el crédito en el banco se les niega, por lo que ahora Armando tiene que firmar un pagaré. Solo de esta forma podrán ayudarle, comprometiendo aún más a Ecomoda en deudas. El problema comienza cuando Armando y Marcela están fuera de la empresa en un lujoso club y necesitan la firma de alguno de ellos. Sin importar esto, a pesar de que Marcela le prohíbe molestar a su prometido, se dirige al club para pedirle a su jefe que firme los pagaré que le salvarán de fracasar como presidente de Ecomoda. Armando, una vez más, queda impresionado de la eficiencia de Betty y por ello decide nombrarla su asistente. Al llegar a Ecomoda, Betty les cuenta al cuartel de las feas la increíble noticia que ha recibido y todas quieren festejar su ascenso, hasta que llega Patricia, a quien le corroe la envidia y comienza a insultar el aspecto físico de Betty y la utilidad que tiene en la empresa, por lo que Sandra decide ponerla en su lugar y darle la noticia a Patricia que ahora la fea de Betty, a la que discrimina tanto, será su superior. Betty lamenta que le hayan dado esta noticia a Patricia, pues era un secreto hasta que Armando pudiera hacerlo oficial. De esta forma no tendría problemas con su prometida. Así que antes de que Patricia haga algo, decide contárselo a Armando, pero este mismo no la escucha. Acto seguido, Marcela y Patricia enfrentan a Armando, quien a pesar de las exigencias de su prometida se niega a quitarle este cargo a Betty. Sin rendirse y con ánimos de amedrentar a Betty, Marcela y Patricia llaman a Gutiérrez para acusar al cuartel de las feas por agresión y acoso contra Patricia.
sin mencionar claramente que Patricia fue la primera en agredir a Betty. Mientras tanto, Betty está explicándole a Armando lo que realmente pasó, quien le cree todo, ya que conoce muy bien a su prometida y sobre todo a Patricia. Cuando es llamada a la sala de juntas para ser sancionada junto a sus amigas, Betty les pide que el asunto quede entre ella y Patricia, por el hecho de que siente culpa por meter en estos problemas a las únicas amigas que tiene y que solo quisieron defenderla. Asimismo, antes de que se decida algo, llega Armando para defender a su mano derecha, poniendo en su lugar a Patricia al exponer lo que ella hizo y la injusticia con la que se actuaría si se castigara a Betty y a sus amigas, lo que resulta en más problemas en su noviazgo, pues ahora Marcela siente celos de la confianza y el vínculo que hay entre Armando y su asistente, pero no tantos como para verla como un peligro en su relación por su apariencia física. Aún ganando 3 veces más de lo que Betty gana, Patricia está ahogada en deudas y ahora solo le queda aprender a ganarse la vida y abrirse paso desde abajo, optando por comenzar una relación con la mano derecha de Armando, Mario, quien a su vez está reacio a tener un compromiso formal con alguna mujer, y Patricia intenta por todos los medios seducirlo para tener compañía y dinero. Tiempo después, Betty le confiesa a Armando que no alcanzarán su meta, entregándole un informe que lo comprueba. Pero Armando se niega a aceptar este hecho, su orgullo se ve herido y más al estar en una rivalidad con Daniel, quien asegura que su meta y plan de negocios es absurdo. Así que ahora tendrá que escoger entre su honor y lo mejor para la empresa. Armando decide no perder ante Daniel, dejándose llevar por su orgullo, y le pide a Betty que maquille las cifras de este informe y los anteriores para no crear sospechas. Ella le pide más tiempo ya que no es un trabajo fácil y rápido. A su vez, Armando le promete que llegarán a la meta, pero solo necesita tiempo. Le asegura que todo saldrá justo como lo han planeado por más difícil que sea. Toda la noche Betty trabaja en este informe sin que queden pruebas de ello, sabiendo que engañarán a todos los accionistas. Ella sigue dispuesta a serle leal a Armando y al siguiente día, justo antes de entregar el informe, algo pasa. Patricia y Olarte temen que Betty se quede con sus puestos, y Olarte, además de todo, quiere saber qué esconden ella y Armando. Así que mientras Patricia estropea la computadora de Betty, Olarte habla con el técnico de Comoda para que le dé acceso a todos los archivos con contraseñas de Betty. Armando estalla de ira al enterarse de que justo cuando es la junta con los accionistas, el informe se pierde al no tener copias de seguridad. Betty se siente destrozada y como un fracaso. Le pide a Armando que la perdone por su ineptitud, por hacerle quedar mal ante su familia, y Armando trata de tranquilizarla asegurándole que todo estará bien. Cuando Aura María y el resto del cuartel se enteran de lo sucedido, le propone a Betty llamarle a otro técnico, quien asegura que el problema no es grave y puede recuperar los archivos en menos de 1 hora. Con la ayuda de Armando, Betty logra que el técnico de Comoda recupere toda la información, advirtiéndole que de no ser así, el otro técnico lo hará por él. Así pueden entregar el informe en la junta, siendo la misma Betty quien expone el plan de negocios ante todos, demostrándoles de qué es capaz y por qué ahora será la asistente de presidencia. Finalmente, Armando se da cuenta de que tanto el técnico como Olarte querían el acceso a los archivos de Betty, por lo que despide a ambos, siendo Patricia la única que conserva su empleo al no saber de su participación en todo esto, por lo que Daniel aprovecha para pedirle que ahora, en lugar de Olarte, ella espíe a Armando y a Betty, a cambio de no delatarla y tener intimidad con ella, aprovechándose de su situación económica tan precaria, pues de no querer estar con él, ella será despedida. Armando y Betty buscan telas más baratas para ahorrar aún más dinero y alcanzar sus metas en un plazo de 1 año, firmando un contrato de dudosa procedencia, pero al fin y al cabo barato. A espaldas de Armando, el hombre que encabeza este negocio le pide a Betty verla fuera de la oficina de forma privada y secreta para ofrecerle un misterioso negocio. Por lo cual Betty, sin saber de qué se trata y las malas intenciones detrás de este mismo, acepta. Mario engaña a Patricia con Aura María, la recepcionista,
que forma parte del cuartel de las feas, siendo que tanto Patricia como Aura María son rivales desde que la mejor amiga de Marcela molesta a este grupo marginado, quienes han sido relegadas por el estereotipo y discriminación de los subgrupos que existen dentro de Comoda. La familia de Betty comienza a tener severos problemas económicos, por lo que ella se siente bastante presionada y preocupada debido a esta situación en la que se siente tan impotente. En Ecomoda no le han aumentado su sueldo, aun cuando le han aumentado las responsabilidades, y tanto dinero que su padre ha invertido en su educación debe de tener algún valor. Betty es citada por uno de los dueños de Ractela, los proveedores de telas para Ecomoda. Este mismo le propone que a cambio de que convenza a Armando de firmar más contratos de gran suma de dinero, le ofrece un descuento del 10%, además de una jugosa comisión que cabe decir la sacaría de deudas. Betty se niega, pero conforme lo piensa y lo vuelve a analizar, se ve cada vez más tentada a aceptar. El dilema moral de Betty es: si escoge ayudar a su padre, cometería traición al hombre que ama, que al mismo tiempo es su jefe, y al que está dispuesta a serle leal, pase lo que pase. Y por otro lado, si decidiera no traicionar a Armando, estaría dejando a su padre con todas las presiones y problemas económicos a él solo. Pasa el tiempo y Betty no logra equilibrar sus necesidades y deseos, yéndose a dormir para tener las cosas más claras. Durante la noche sueña cómo baila con Armando, como si fueran pareja, pero al final y antes de despertar, ella huye de él. En realidad, el significado de este sueño, con base a su dilema moral ya explicado, el que en su sueño esté con Armando denota aparentemente el deseo de elegirlo a él y no a su padre por el amor que le tiene. Sin embargo, más tarde ella huye, y esto puede ir más allá, pues desde su inconsciente el hecho de que haya elegido a Armando significaría que no ayudó a su padre, pero al mismo tiempo que no aceptó ningún soborno ni actuó con deshonestidad, lo que aliviaría su conciencia y justificaría no ayudar a su padre, porque sabe bien que no es lo que Hermes quiere. Antes de despertar, ella huye de los brazos de Armando, porque aún no ha encontrado un equilibrio entre ambos deseos. Cuando convence a Armando de firmar los contratos con Ractela, ella lo hace en parte porque es la opción que más le conviene a la empresa hablando económicamente y de costo. Al ser localizada para recibir su pago, Betty aún no está segura del todo de esta decisión, así que queda pendiente de darle sus datos para el pago. Entonces Betty llama a Nicolás, su mejor amigo, para pedirle un último consejo, pero le contesta Hermes, su padre, quien tajantemente le prohíbe aceptar este pago, que no sacrifique su honestidad por dinero. Finalmente, Betty le agradece sus palabras, porque desde anoche muy dentro de ella sabía que esa era la respuesta correcta. Daniel, en acuerdo con Olarte y Patricia, buscan pruebas de la complicidad de Betty en este contrato, y sobre todo tener pruebas del soborno, para que de esta forma Betty salga de Ecomoda. Al confirmar esta información, Daniel asegura a Patricia que Betty será despedida y ella no tendrá de qué preocuparse. Y mientras se dirige para revelarle esta información a Armando con las pruebas en la mano, Betty habla con su jefe y le confiesa todo lo sucedido. Este mismo comprende su situación, ya que tanto dinero en juego es difícil de rechazar. Así que cuando habla con Daniel le revela que Betty ya le ha contado todo y que si decidió firmar más contratos con Ractela fue por decisión propia. Daniel sale de ahí derrotado y enojado, proponiéndose no quitar el dedo del renglón ante esta situación. Armando se da cuenta de que Betty es de entera confianza nuevamente, entonces decide poner todo su futuro en sus manos, siendo ahora en la persona que más confía y la que más estima, por encima de su prometida. Asimismo, comprende aún más la situación de Betty cuando ella sea sincera con él sobre sus motivaciones para aceptar dicho soborno, prometiendo aumentarle así su sueldo, a pesar de los reproches de otros empleados. Armando decide hablar a Ractela para hacerle saber que está enterado de este intento de soborno, pidiéndoles a cambio de no hacer nada al respecto el dinero total de este soborno que era para Betty a nombre de Ecomoda, pero este mismo será desviado a una empresa a nombre de Betty. Con este capital podrá sacar a Ecomoda de deudas en dado caso que se necesite.
o incluso embargarla si todo sale mal y que de esta forma Ecomoda pueda salir a flote, convenciendo a Betty de que es solo para un momento de crisis, cuando en realidad no es así, y puede tener problemas legales al ser un movimiento fraudulento. A pesar de ser un acto cuestionable para la moralidad de cualquier empleado, para Betty es más que un trabajo o un jefe, es su amor platónico, el hombre de sus sueños, el único hombre que cree que merece su lealtad en cualquier sentido, quien la ha defendido de los constantes desplantes y abusos vividos en Ecomoda. Con ayuda de Nicolás, Betty crea una nueva empresa de inversiones llamada Terramoda, pidiéndole a Armando permiso para poder hacer crecer el capital de esta empresa, quien de inmediato accede y le da total libertad con dicha empresa. Al haber cambiado los materiales para crear más diseños de Ecomoda, Hugo, el diseñador, se ofende demasiado al creer que Armando no toma en cuenta sus opiniones o necesidades, por lo que decide cancelar la pasarela. Cuando Armando se entera de esto, comienza a exigirle que deje atrás sus problemas y que saque adelante la colección. A pesar de todo, Hugo se niega y comienza una discusión donde Armando lo insulta y usa la violencia para someter a este diseñador, quien finalmente renuncia. Las ventas están por los suelos, la colección no se vende al haberse perdido la calidad en los productos, así que sin más remedio el presidente de Ecomoda decide recuperar a su talentoso diseñador, quien no se deja convencer fácilmente, pero accede al final de cuentas. Armando y los accionistas de Ecomoda tienen un importante viaje, así que Armando decide dejar a Betty al frente de la empresa. Patricia es quien más sufre con esta situación, porque a pesar de haber estudiado 6 semestres de finanzas en la San Marino, tiene que acatar las órdenes de la relegada social de Betty. Y a Marcela no le gusta ni un poco la idea de que Armando le dé tanta importancia a Betty, pero como es costumbre, cuando se trata de la mano derecha de Armando, este no entiende razones, ni siquiera escucha a su prometida. No obstante, Armando tiene que regresar antes por causa de que las ventas siguen muy mal, tanto así que tiene que firmar más pagarés y endeudarse aún más. Aura María, al enterarse de la relación de Patricia y Mario, arde de celos y decide empañar la felicidad de Patricia besándose con Mario frente a ella, quien de inmediato termina con él, pero ahora todo lo siente perdido. Al ya no estar con Mario, sus oportunidades también se van con él. Daniel sigue chantajeando y abusando de Patricia para guardarle el secreto del informe que saboteó a cambio de favores íntimos, aprovechándose a su vez de las precarias circunstancias en las que vive Patricia y lo necesitada que está económicamente hablando. Como resultado del escándalo que hicieron Aura María, Mario y Patricia, Aura María es llamada para ser despedida, hasta que Armando intercede por ella con Mario para que conserve su puesto. Aún así, Gutiérrez, el encargado del personal, trata de aprovecharse de esta mujer, haciéndole creer que su puesto sigue en riesgo, pidiéndole pasar un rato con ella e invadiendo su espacio y privacidad sin su consentimiento, hasta que su esposa lo descubre y se lo lleva a casa. Con Marcela de viaje, Armando aprovecha la ocasión para hacerle infiel con una modelo, sin dejar testigos, ni siquiera a Betty, aunque ésta se imagina lo sucedido, pero cumpliendo su promesa decide guardar silencio. Para reponer las pérdidas que significó la colección anterior, Armando busca otro proveedor de telas económicas. Aunque el precio parece de ensueño, Armando decide hacer negocios con un proveedor de dudosa procedencia, endeudándose todavía más con un pedido grande. Los únicos enterados de esta situación son Armando, Betty y Mario, quienes en complicidad buscan reponer las ganancias perdidas con la anterior colección a escondidas de todos. Todo marcha bien, hasta que surgen ciertos problemas con la nacionalización, siendo detenidos por la aduana y incautados por contrabando abierto en televisión, lo que significa perder mucho dinero más. No pueden recuperar sus telas ni su dinero, así que finalmente, sin más remedio, sin otro camino que tomar, sin otra opción, Armando decide registrar la prenda sobre establecimiento comercial de Ecomoda a Terramoda, la empresa que Betty, Nicolás y Hermes han administrado y han hecho crecer. Es decir, ahora Betty puede embargar a Ecomoda y quedar prácticamente como la dueña. Pero Armando confía tanto en ella y sus habilidades que sabe bien que la empresa se encontrará en buenas manos, y ella no sería capaz de actuar deshonradamente. Al mismo tiempo, lograron que los bancos que querían embargarlos no puedan hacerlo,
y de esta forma Armando siga frente a presidencia sin que los accionistas sepan algo al respecto. Betty y Nicolás contratan un par de abogados para que lleven el proceso de embargo, pero con prudencia para no estropear los planes de Armando. Mientras Ecomoda queda embargada por Terramoda, Daniel, Marcela y todos los accionistas no tienen ni idea en qué manos está quedando su patrimonio. Con el paso de los días, Mario y Armando empiezan a desconfiar de Betty a pesar de que día a día ha demostrado ser fiel a Ecomoda y más que a la empresa, a su jefe. La influencia de Nicolás Mora es lo que les preocupa, pensando que este desea apropiarse de la empresa, seduciendo a Betty, pues ha llegado a oídos de Armando el rumor de que Betty está enamorada de Nicolás. Armando habla con Betty para asegurarse de que todo está bien y ella le expresa que puede tenerle toda la confianza, que su empresa ha sido administrada más que bien. Nicolás es un buen inversionista. Con todo, Mario Calderón insiste en desconfiar de Betty, envenena la mente de Armando con fantasías donde se quedan con las manos vacías y en la calle, mientras Betty y Nicolás manejan Ecomoda a su antojo, poniendo sobre la mesa la posibilidad de seducir a Betty, enamorarla al punto de que se olvide de Nicolás o cualquier otra persona, asegurando así el futuro de Ecomoda. Armando lo piensa y lo piensa, pero entre más lo hace, llega a la conclusión de que no hay otra opción: destrozar a su asistente, su confidente, o perder la presidencia. Siguiendo sus instintos más primitivos, opta por sacrificar a Betty. Lo que no sabe es que Betty no necesita ser seducida, pues lo ha amado en secreto desde ya mucho tiempo y sobre todo que su fidelidad siempre le ha pertenecido a él. El sueño de Betty se hace realidad cuando Armando, en medio de una salida que aparentemente era de negocios, le confiesa a Betty estar enloquecido por ella. Por su parte, Betty duda de la realidad de estas palabras. Armando está muy tomado y decide dejarle claro que no tomará en serio sus palabras y que está consciente de que se encuentra confundido. Y sobre todo, los problemas con Marcela lo están afectando demasiado. Armando se arma de valor y toma bastante alcohol para reafirmarle a Betty que la quiere y le roba un beso. Cuando Betty es besada por el hombre de sus sueños, mira con esperanzas el futuro que siempre ha anhelado y que tristemente se ha resignado a no tener jamás, desmayándose de la impresión. Betty sigue creyendo que es muy bueno para ser verdad y al siguiente día actúa con naturalidad. Mario Calderón entonces decide seguir convenciendo a Armando de que no descuide el corazón de Betty y comience una relación para tenerla asegurada, pero sin cancelar su compromiso con Marcela. A pesar de no amar a Marcela, Armando también se ha resignado a no encontrar el amor. Busca llenar el vacío que siente al lado de una mujer como Marcela, aun si esto significa verla infeliz a su lado. Ninguna mujer le hace sentir pleno, ningún placer le hace sentir completo. Y Betty quiere ser esa mujer que logre cambiarlo, la que él supuestamente necesita. A raíz de esto, acepta ser la amante de Armando. Un amor a escondidas mientras que el tiempo les dirá a dónde ir. No obstante, aún con uno de sus sueños cumplidos, Betty no puede dejar de sentir remordimiento por Marcela, otra mujer que al igual que ella tiene esperanzas y sueños junto a Armando. Le causa conflicto la idea de que para cumplir sus deseos tenga que empañar los de alguien más. Pero estos remordimientos comienzan a disiparse cuando escucha cómo con crueldad Marcela y Patricia hablan sobre su físico y porte, burlándose sin piedad y asegurando que jamás sería vista como una mujer para Armando, recordando a sí mismo que desde el primer día Marcela no ha hecho más que humillarla, discriminarla y marginarla por su simple apariencia. Y en lo laboral, solo ha despreciado su trabajo, ha tratado de robarle el crédito y la ha acosado casi a diario, dejando así de sentir empatía alguna por los anhelos de Marcela Valencia. Patricia, al creer que Nicolás tiene dinero, le pide ayuda para recuperar su auto. Nicolás le promete darle un cheque, pero antes de dárselo, pasan la noche juntos. Y justo en el momento en el que tiene que entregarle el pago, Nicolás huye del apartamento de Patricia, sin que ella sepa nada de él hasta enterarse que en realidad Nicolás no tiene ni un peso. Freddy y Aura María comienzan un noviazgo a pesar de los desplantes de ella, pues se ha dado cuenta de que aunque Freddy no es el hombre con el que ha soñado estar, está enamorada de él.
Armando está siendo perseguido y constantemente acechado por Marcela y Patricia, checando su hora de salida y entrada, pues Marcela sospecha que tiene una aventura muy importante. Mario persuade a Armando de que vaya un paso más con Betty, pero Armando ni siquiera soporta besarla sin una gota de alcohol. Tiene que recurrir a la foto de una modelo para poder tomar el valor de hacerlo. No obstante, Mario le hace ver la importancia de que este plan funcione, porque de no funcionar, Ecomoda y la presidencia quedarían en manos desconocidas. El plan es sencillo: enamorar a Betty hasta que se olvide de Nicolás, creyendo que ella está perdidamente enamorada de él. Si esto incluye tener algo más con Betty a cambio de no perder la presidencia, Armando está dispuesto a hacerlo. Mientras que Mario le escribe poemas y cartas románticas, Armando se los entrega asegurándole que lo que está plasmado en esos detalles es lo que siente por ella. De esta forma, Betty se enamora cada vez más del hombre de sus sueños, creyendo cada palabra, cada beso que le da, mientras que Armando le cuenta todo lo que pasa con lujo de detalles a su mejor amigo, riéndose de las ilusiones de Betty y el amor que siente por él. Cuando Armando y Betty llegan a la habitación de un hotel, Armando se arrepiente y le dice que no puede estar con ella. Betty se disculpa por presionarlo y le brinda comprensión a pesar de que su corazón se ha roto. Le deja claro que entiende su desprecio por ser fea, haciéndole saber que para ella este es un sueño imposible y que no espera consideraciones. Armando empieza a sentir culpa, los remordimientos se le vienen a la cabeza, deseando sentir algo por Betty, y en un impulso se atreve a acercarse a ella. Desde esa noche, su vida cambia por completo. Algo que no sabe explicar ni entender le sucede. Ahora ya no tiene ojos para Marcela y cada día la soporta menos. Ella sabe que lo está perdiendo, cada día está más distante y la boda más cerca. No sabe cómo manejarlo y sin creer que tiene más opciones, solo espera que se le pase el encanto de aquella mujer misteriosa, mientras ella lo espera con paciencia. Armando le ha prometido a Betty dejar a Marcela después de la junta directiva y la nueva colección de Ecomoda, a solo unos días antes de su boda, convenciéndola de que es necesario que permanezca al lado de Marcela para que su puesto en Ecomoda no corra peligro. Daniel está involucrado en algunos negocios, por lo que necesita dinero para invertir en estos, pensando en dividir la empresa y vender su parte. Pero para Armando este es un problema grave. Ahora la empresa es de Betty. Armando no solo necesita que Betty se enamore de él para no perder Ecomoda, sino que necesita un informe para la próxima junta directiva, totalmente maquillado para no levantar sospechas. En tanto Armando sigue enamorando a Betty perdidamente, ella se sincera con él sobre su tormentoso pasado amoroso. Una historia jamás contada de su juventud en la universidad, pues conoció a un joven del que se enamoró al grado de pasar la noche juntos. Pero todo era una farsa, solo una apuesta con el resto de los vagos de la colonia, sobre meterse con la más fea, siendo Betty la burla de todos. Después de esto, quedó destrozada totalmente, convencida de que no merecía ser amada por ningún hombre, ni de las consideraciones básicas de cualquier humano, deshumanizándose a sí misma, perdiendo la esperanza en el amor. Solo sus padres pudieron ayudarla a salir de esta depresión junto con Nicolás, aparentemente, pues siempre ha llevado consigo esta herida y esta tristeza. Armando siente admiración por Betty después de lo que ha pasado, pero también siente que está siendo tan ruin con una mujer que no lo merece por los motivos más egoístas, preguntándose a sí mismo, ¿qué le estoy haciendo a Betty? Los accionistas de Ecomoda tienen planeado un viaje fuera. Marcela está tan angustiada por su relación, ahora está segura de que Armando ama a otra mujer, creyendo que el viaje lejos podrá reavivar lo que hay entre ellos. Pero Armando tiene que quedarse por cuestiones de trabajo, sin importar los reproches de Marcela, no tiene más opción y ella viaja solo al igual que Mario. Este último ya no podrá motivarlo para seguir besando a Betty o pasar la noche con ella, ni siquiera podrá escribir las cartas diarias que le envía a Betty, resolviéndose a dejarle una carta de instrucciones detalladas sobre lo que debe hacer día a día para mantener a Betty enamorada, junto con una bolsa llena de tarjetas y detalles por día. Durante el viaje de Mario, esta bolsa llega a manos de Betty, quien al abrirla encuentra la carta de instrucciones. Cada palabra que lee duele más que la anterior. Sin rastro de humanidad, Mario le da instrucciones a Armando de cómo seducir a Betty día a día.
haciendo burla de su aspecto, revelando el asco que dice Armando sentir al besarla, lo desagradable que es pasar la noche a su lado, el castigo que es tener que salir en público con ella, añadiendo también las verdaderas motivaciones detrás de este cruel plan, que Nicolás Mora no enamore a Betty y se queden con su dinero. Cuando Betty termina de leer esta carta que la destroza poco a poco, como la primera vez que le rompieron el corazón y la usaron solo para ganar dinero. De esta forma, Betty se da cuenta de que ahora todo tiene sentido. Las veces en las que estaba tan tomado para poder besarla, el llevarla a lugares oscuros y discretos, la forma tan extraña de decirle que la quería y la actitud del hotel. Todo indicaba que una vez más la estaban usando. Betty guarda todo en su lugar, pero saca copias de la carta de instrucciones. En tanto Betty está inconsolable en su oficina sin poder procesar la noticia, una mujer que se encuentra dentro del mundo de la moda y el modelaje intenta ayudarla. Pero Betty, creyendo que una mujer de su talla jamás podría entender los problemas de una mujer como ella, no quiere escucharla. Sin embargo, ella le deja ver que al igual que ella, tiene problemas de todo tipo, sin importar la belleza. Más tarde, Catalina, otra mujer dentro del mundo de la moda, al verla en este estado tan lamentable, también intenta hablar con ella, y aunque Betty no quiere hablar, la lleva a casa más tranquila, ofreciéndole su ayuda y un hombro en donde llorar. Al llegar a casa, se desahoga con Nicolás, el único amigo que tiene, contándole lo que Mario plasmó en aquella carta tan cruel. Nicolás le ofrece su apoyo y ella aprovecha para pedirle que le ayude a castigar un poco a Armando, haciéndole creer que su mayor miedo se ha convertido en realidad. Nicolás ahora será el novio de Betty. Mientras Betty descarga sus tristezas en su diario, vienen a su mente recuerdos tan agrios sobre su infancia donde era acosada y discriminada por ser considerada fea. Y esto no cambió en su adolescencia, pues fue molestada por los chicos de la colonia y escuela, encerrada en su casa para ser protegida por sus padres, pero sin conectar con el mundo, sin encajar en él una y otra vez. A donde quiera que va, todo se reduce en inseguridades, señalamientos, humillaciones, acoso, risas, apuestas, traiciones, abusos, y todo por la misma razón: ser considerada fea por la sociedad. Interiorizando este desprecio al que se ha expuesto desde que nació y que ha mermado su autoestima poco a poco, sintiendo como si pudiera abrazar a su niña interior herida. Sin ánimos de seguir adelante, Betty se propone darle una lección a Armando y dejar de ser usada por este mismo. Al ver a Armando, trata de ser fuerte y rechaza su invitación a salir. Lee sus tarjetas, pero sabe que ya nada es cierto, pues lo ha visto leer la carta de instrucciones y seguirla al pie de la letra. Betty no solo pretende usar a Nicolás, sino que gasta dinero como si fuera millonaria solo para alarmar a Armando. Y así comienza a rechazarlo a él para salir con Nicolás. Armando empieza a perder la compostura después de 2 noches sin Betty. Por alguna razón, la cual ignora, ahora tiene una necesidad de estar a su lado, creyendo que probablemente es la culpa que siente. Enloquece cuando besa a Betty para recuperarla y le dice que quiere estar con ella, y Betty solo puede decirle que ya no desea estar con él. Armando le escribe una carta a Betty sobre la angustia que siente por su discusión, pero Betty ya no le cree nada. Sin más remedio le pregunta si seguirán juntos, a lo que sorprendentemente Betty le dice que sí. Asimismo le pide a Betty que maquille el informe para la próxima junta que está muy cerca, a lo que ella le recuerda su promesa de terminar con Marcela después de esta junta. Armando sigue mintiendo y le dice que no se ha olvidado de eso. Mientras que Betty sale con Nicolás a un restaurante, Armando lo sigue desesperado por ver perdida a Betty, reclamándole a Betty su relación con Nicolás y lo que ha pasado entre ellos. Ella le asegura que solo es una amistad y un cariño sincero, recordándole que él tiene una relación con Marcela y ella nunca le ha hecho una escena de celos. Armando le confiesa que no ha estado con Marcela desde su primera noche juntos, ni con nadie más. No obstante, Betty sigue sin creerle una sola palabra. Ahora todo lo que sale de su boca para ella es con el propósito de asegurar su dinero. Armando, desesperado por la distancia de Betty, intenta besarla, y esta es la primera vez que le nace hacerlo. Incluso en un impulso le confiesa necesitarla. Al mismo tiempo, Marcela ha gastado muchísimo dinero en su boda tan próxima, pero lo que más le preocupa es la aventura de Armando. Este último le confiesa a Mario que ya no quiere casarse con Marcela.
Dentro de él siente que no es por lo que siente por Betty, sino por él mismo. Nunca se ha sentido feliz al lado de Marcela. Su constante control y manipulación le hacen sentir frustrado, negándose a aceptar que disfruta de la compañía de Betty, creyendo a su vez que la belleza es el factor más importante al momento de buscar una pareja. En medio de la noche, Armando tiene una pesadilla, donde mira el carro tan lujoso que Nicolás Mora ha comprado con el dinero de Terramoda, pero conforme se acerca a él, encuentra a Betty y a Nicolás besándose. No puede soportar la idea y al reclamarle a Betty, ella solo sonríe y sigue besando a Nicolás. Al despertarse, grita tan fuerte el nombre de Betty que despierta a Marcela. Este sueño solo intenta decirle lo que él ha estado negando todo este tiempo, lo que ha estado reprimiendo, lo que se niega a aceptar, que está enamorado de Betty. Cuando los padres de Armando llegan por sorpresa para la junta directiva, Armando le escribe una carta a Betty para recuperarla, solo que ahora ella cree que es para que maquille el informe. Estando solos en la noche en Ecomoda, Armando, ebrio y harto del desprecio de Betty, le exige que hagan juntos el informe maquillado. Ella se niega y él trata de besarla a la fuerza, hasta que Catalina entra y los mira. Betty la alcanza y le pide prudencia por Marcela. Ella acepta y se va. Inesita se enferma y es llevada a su hogar, donde el cuartel de las feas acude para cuidarla, donde Betty invita a Nicolás. Cuando Armando se entera, sin pensarlo y sin saber por qué, enfrenta a Betty fuera de la casa de Inés, queriéndose llevar a Betty a la fuerza para terminar juntos el informe. Pero Nicolás empieza a defender a su mejor amiga del hombre que tanto la ha lastimado. Así que Armando se deja llevar y una pelea tiene lugar en todo este drama. Golpe tras golpe, Armando desquita los celos que siente por su asistente y que nunca ha sentido por ninguna otra mujer. Betty quiere que la pelea termine y abofetea a Armando. Todo el cuartel es testigo de aquel drama. Así empiezan los rumores en Ecomoda al siguiente día, llegando a oídos de la propia Marcela, quien al enterarse de que Betty fue capaz de pegarle a su prometido, arremete contra ella e enseguida, abusando de su poder como accionista de Ecomoda, comienza a minimizar el talento de Betty y usando el clasismo empieza a despreciarla, amenazándola con agredirla si vuelve a tocar a su prometido. Por otro lado, Daniel se entera de que Terramoda está a nombre de Betty, alertando a todos los accionistas, quienes interrogan a Betty para indagar las razones detrás de esto. Pero una vez más el equipo de Armando se sale con la suya. Sintiendo tanta ansiedad por la próxima junta directiva, Armando le ruega y pone todo su futuro en manos de Betty, pidiéndole que maquille el informe si alguna vez sintió algo por él, por mínimo que fuera ese sentimiento. A Betty se le remueve todo y aunque sabe que no merece su ayuda, maquilla el informe. Catalina le propone a Betty trabajar con ella fuera de Bogotá si renuncia a Ecomoda, pues Betty está dispuesta a irse para no ver la boda de Marcela y Armando. Daniel, luego de la última junta, se entera de que Ecomoda está en medio de muchas deudas. Betty hace entrega del informe y le da un último abrazo a Armando, como si fuera el último antes de irse para siempre. Armando le promete que pronto todo va a terminar, que Marcela será historia, preguntándole una vez más si lo ama. Betty, con el corazón partido, le confiesa que nunca ha dejado de amarlo. Cuando Betty se va, Armando admite por primera vez que está enamorado de Betty, de la mujer que menos sospechaba enamorarse profundamente. Asimismo, también se lo confiesa a Mario, y ahora está más seguro que nunca que tiene que cancelar su boda con Marcela. No obstante, Mario le hace ver que por ahora no puede votar a Marcela, convenciéndolo de que siga con los planes de boda, se case y mande a Betty lejos por un tiempo. Y al final, cuando todo salga bien, que regrese con Betty. En ese momento, Betty está detrás de la puerta escuchando cómo pretenden enviarla lejos, sin escuchar el resto de la conversación. Betty arde de coraje al saber que después de todas las traiciones, Armando y Mario quieren abandonarla lejos, como si no fuera suficiente el daño que le han ocasionado. Marcela le pregunta a Armando si la boda sigue en pie. Sabe muy dentro de ella que ya no la ama, pero no quiere retenerlo a su lado. Aún sabiendo que no va a casarse con ella, Armando le dice que la boda sigue en pie, pues no es el momento de terminar la relación. Al seguir investigando sobre Ecomoda, Daniel empieza a indagar más sobre el aparente embargo. Betty cambia el informe maquillado por el original, donde se ve el estado real de la empresa, anexando la carta de instrucciones en las carpetas de Mario y Armando. En medio de la junta nadie sabe lo que está pasando.
Armando mira la carta al igual que Mario, mientras Betty lo mira a los ojos. En ese instante Armando decide arrebatarles a todos el informe real. Le ordena a Betty cambiarlo, pero ella se rehúsa, hasta que el propio Daniel los descubre frente a todos, revelando con pruebas que Comoda no solo tiene grandes deudas, sino que está embargada por Terramoda, la empresa de Betty. Betty les aclara todo el fraude que cometieron los tres y les deja claro que no tiene intenciones de quedarse con Ecomoda. Les ofrece su carta de renuncia y tanto Daniel como Marcela tratan a Betty como delincuente y culpable, prohibiéndole que pida siquiera referencias. Armando trata de explicarles que solo intentaba salvar su empresa, pero Marcela no puede perdonarle esta traición. Sobre todo, no puede entender por qué no confió en ella, por qué confió más en Betty. Aún con todo, Betty les aclara que la empresa está por recuperarse alrededor de 6 meses, eso siempre y cuando sigan haciendo inversiones en Terramoda, pero también les ha hecho entrega de Terramoda. Por último, y antes de despedirse, Betty deja las formas necesarias para cederles Ecomoda a los accionistas. Roberto le exige a Armando que sea él mismo quien renuncie a la presidencia. Con lágrimas en sus ojos, Armando renuncia a lo que tanto ha anhelado y por lo que luchó tanto sin importar a quién lastimara. Saliendo de la junta directiva, Armando busca a Betty y con descaro le reprocha el haberlo delatado, a lo que Betty le reclama el haberla usado y traicionado, el quererla mandar lejos. Le revela que ella siempre fue incondicional, pero Armando le pide que espere un poco más hasta que termine la junta. Ella a su vez le recalca que lo ha esperado por meses. Ha esperado que se arrepintiera, pero que hasta el último momento siguió sosteniendo sus mentiras. Armando confiesa amarla y quiere explicarle lo sucedido, pero no tiene más tiempo ahora, en medio de la junta directiva, pues Marcela y Margarita le piden que vuelva. Betty se despide del cuartel, no sin antes tomar la bolsa donde se encuentran todos los detalles de Armando. Marcela no la deja ir y con tal de humillarla por última vez, le pide saber lo que hay en esa bolsa negra, obligando a Betty a revelarle esta información, quedando herida al enterarse de lo que hubo entre Betty y Armando, siendo la propia Betty quien le asegura que para Armando no significó nada, que al contrario, solo le ocasionaba asco y repulsión como lo explica la carta, reconociendo lo ingenua que fue al creer en alguien como Armando. Mario también presenta su carta de renuncia al igual que Armando y Betty. Marcela al procesar tal noticia ante todos admite que no habrá boda, confesándole la verdad a Margarita sobre el romance entre Armando y Betty. Roberto habla con Armando y sus palabras llegan a lo más profundo, pues ha decepcionado a su padre, quien antes de irse le pregunta si ha podido dormir todo este tiempo, a lo que Armando con sinceridad y pena contesta que no ha podido hacerlo y no cree que pueda volver a hacerlo. Cuando por fin Armando regresa para buscar a Betty y resolverlo todo, ella se ha ido lejos, a Cartagena con Catalina. No obstante, Betty dejó claras instrucciones a todos de no revelarle a Armando sobre su paradero. Marcela termina con Armando y sus planes de boda, al saber que se ha enamorado de Betty y no es ninguna farsa como Betty cree. Armando busca a Betty en su casa, rogándoles que le digan a Betty que lo llame donde quiera que esté. Betty le confiesa a Catalina su aventura con Armando y todo lo que hizo en Ecomoda, así que ella le propone que este sea el comienzo de una nueva vida. Betty ahora es la asistente de Catalina en el Reinado Nacional de Belleza, y aunque trata de integrarse a este mundo, le es muy difícil adaptarse al cambio, más aún con el pasado que viene arrastrando. Cada día se siente más fuera de lugar e insegura sobre su aspecto. Toda la seguridad y belleza de todas estas reinas le recuerdan toda la marginación que ha vivido por ser diferente. En Cartagena conoce a un buen amigo de Catalina, un francés llamado Michel, un hombre sencillo que logra ver más allá del físico de Betty. Por más que pasa el tiempo, Betty no se adapta y le confiesa a Catalina que no se siente cómoda. Ella le pide una oportunidad y le promete que se reconciliará con su autoestima e imagen. Betty acepta y comienza a quitarse esos miedos. Esas inseguridades empiezan a desaparecer, las inseguridades que tanto la han atormentado. Y sobre todo la tristeza que le invade al pensar en Armando, sacando de sí toda esa energía negativa que la ha acompañado todos estos años. Y Betty no está sola en este cambio. En esta transición está siendo acompañada principalmente por Catalina, pero también por Michel. En tanto Betty intenta armar los pedazos de un corazón roto, sus abogados y los abogados de Ecomoda la buscan para que pueda quedar legalmente arreglado el problema de Ecomoda
y que queda a nombre de los Mendoza y Valencia, pero no pueden localizarla. Le piden a Armando que la busque, pero sigue sin saber de ella. Betty envía a Nicolás como representante a Ecomoda, quien intenta calmar a los accionistas, pero estos no entienden de razones, siguen desconfiando de Betty y tratándola mal, influenciados por el prejuicio, por lo que deciden tomar acción legal en su contra, por el fraude cometido, a pesar de los reproches de Armando, quien sigue esperando que Betty regrese y pueda explicarle todo. Sin embargo, todos le dicen que ya no va a regresar. Marcela y Mario tratan de convencerlo de que ella jamás va a perdonarlo y que solo se quiere vengar de él, porque no lo ama, y aunque Armando se niega a creerlo, teme que sea cierto. Patricia se entera de que Nicolás solo fingía tener dinero, reclamándole el engaño de la noche anterior y sintiéndose traicionada. Betty se encuentra cambiando su imagen. Es un proceso largo y difícil para ella, pues no le es fácil cambiar su look después de haberlo intentado y sufrir humillaciones y burlas, mucho menos al sentir que su imagen forma parte de sí. Y mientras se encuentra en manos de un estilista, toma la mano de Catalina con fuerza, en tanto los pensamientos negativos no cesan, hasta que abre los ojos y despierta con un radiante cambio de imagen. Aunque no le convence del todo y sigue creyendo que la vieja Betty se quedó atrás, decide comenzar de nuevo. Mario convence a Armando de que Betty ha planeado desde el comienzo junto con Nicolás quedarse con Ecomoda, y Marcela por su parte le hace creer que Betty lo ha delatado sobre su romance para perjudicarlo, alegando que realmente no lo ama, porque de ser así no lo destruiría. Con todo esto en mente, sin Betty, sin Ecomoda, sin familia, ni amigos, Armando decide que ya no tiene razones para seguir viviendo, y en esa misma noche busca pelea en un bar una y otra vez, hasta que lo dejan moribundo. Marcela, al enterarse, sin pensarlo 2 veces, lo busca para salvarlo de sí mismo, curando todas sus heridas, incluso un poco el corazón de Armando, confesándole que aun con todo lo que la ha lastimado y a pesar de que ama a otra, ella lo sigue queriendo y le duele verlo mal, que lo único que quiere es verlo bien porque su amor es incondicional, dándole un beso de despedida al saber que ya no le pertenece. Al mismo tiempo, al día siguiente, poniéndole una prueba más, le pide que se lleve todas sus cosas y todo ha acabado. De no llevárselas significaría que está dispuesto a volverlo a intentar. Así, Armando se da cuenta de lo que ha perdido y, dejándose llevar por el egoísmo y la tristeza, decide volverlo a intentar con Marcela. Roberto le exige a Armando que busque a Betty porque Ecomoda está a punto de ser rematada de no llegar a tiempo. Armando la busca, pero no tiene buenos resultados, así que decide seguir intentando. Julia, sin saber qué es todo lo que le está sucediendo a su hija y el misterio que caracteriza esta situación, sin más remedio toma el diario de su hija para enterarse de todo, leyendo cada página que describe todo el drama que vivió en Ecomoda y su lamentable romance con Armando, que la ha usado y se ha burlado de ella por su empresa familiar. Más tarde llama a Armando y Julia está más que determinada a no dejarlo saber nada más de Betty, reclamándole lo mucho que ha lastimado a su hija, prohibiéndole hablar con Hermes de la situación y que dejen mal a Betty. Sin embargo, Mario convence a Armando de que hable con Hermes, ya que es el único que puede obligar a Betty a entregarle su empresa. En tanto esto pasa, Betty sale a pasear con el romántico francés, Michel, quien intenta besarla, pero Betty teme que él esté usando o que solo sienta lástima por ella, por lo que en la última noche en Cartagena, él le deja muy claro que su interés es genuino, pidiéndole que intenten ser buenos amigos. Armando se entera de que Ecomoda aún puede salvarse si llegan a un acuerdo con Betty antes de rematarla, buscando a Hermes para informarle de todo lo sucedido y que éste pueda hablar con Betty. Pero antes de que pueda decir algo, Nicolás le da un golpe en las viejas heridas que le quedaron del bar en el que inició múltiples peleas. Aún con todo, Armando le grita a Hermes sobre el problema con Betty en Ecomoda, asegurándole que Betty le ha robado la empresa. Nicolás entonces le cuenta a Hermes sobre el fraude y el problema legal de Ecomoda y por ello Hermes busca a Roberto, asegurándole que Betty jamás ha querido hacerles daño o robarle su dinero, explicándole además que su hijo tampoco se ha comportado como debería con su hija, pidiéndole que tengan paciencia a que llegue su hija. Roberto y Hermes se entienden muy bien y deciden esperar el regreso de Betty. En tanto lo hacen, el abogado de Ecomoda y los accionistas
Trazan un plan para sacar de deudas a Ecomoda cuando Betty arregle el asunto legal. Toda la noche hacen cálculos, mientras a Betty su padre le ha informado de todo y le ha hecho saber que está citada para dejar todo listo en cuanto llegue de Cartagena. No obstante, al final del día, todos los accionistas llegan a la conclusión de que lo mejor es que Betty siga al frente de la empresa con Terramoda, junto con Nicolás y Hermes, quienes han levantado esta misma empresa de manera impresionante. Alrededor de 6 meses la empresa podrá salir a flote y entonces ellos podrán tenerla de vuelta. La pregunta es, ¿Betty accederá a ayudarles? Cada accionista en dicha junta puede recordar por lo menos un momento en el que han humillado o maltratado a Betty, por lo que al creer que ella les pagará con la misma moneda, esperan lo peor de ella. Asustados, pasan la noche sin esperanzas de recuperar su patrimonio. Ahora se encuentran en manos de la persona a la que tanto han despreciado. Betty por fin llega a casa, su padre la regaña y ella acepta la responsabilidad de sus actos, asegurando que aprendió de sus errores y quiere enmendarlo. Betty recibe una llamada desconcertante donde es citada ahora en Ecomoda, y aunque ya no quiere regresar a ese lugar, no se puede negar ante la petición de don Roberto, el único de la familia Mendoza que la ha tratado con consideración. Al llegar a Ecomoda, pareciera que Betty tiene un déjà vu. Cuando entra, todos la miran, no hay ni una sola mirada que pase desapercibida, como el primer día que pisó Ecomoda. Pero esta vez las miradas son de admiración y sorpresa, pues el cambio de look de Betty la ha dejado irreconocible. Para Marcela no es fácil afrontar esta situación, sabe bien que Armando sigue amando a Betty y que ella también. Y ahora que ella está tan cambiada, tiene aún más miedo sobre lo que puede ocasionar en Armando. Cuando Roberto y Betty están a solas, este le pide que vuelva a ser dueña de Ecomoda, como un favor, a lo que Betty se niega. Le hace saber que tiene toda la disposición de ayudarlos, pero no de volver a Ecomoda y mucho menos estar cerca de Armando. Roberto entonces usa el chantaje para lograr lo que quiere, alegando que esta es la forma de pagar lo que le hizo a su empresa, refiriéndose al fraude, que así como ayudó a hundir esta empresa, puede ayudarlo a sacarla adelante. Dejándose llevar por la culpa, Betty acepta, llegando a la sala de juntas, frente a los Valencia, los Mendoza, los demás accionistas y abogados, para poner todo en orden y arreglar todos los acuerdos legales y laborales. Finalmente, y a pesar de la mala actitud de Marcela, Betty es quien queda al frente de Ecomoda como presidenta, pidiendo a su vez a Nicolás como parte de su equipo de trabajo, excluyendo asimismo a Armando y a Mario, y sobre todo exigiendo respeto tanto de los Valencia como de todos los accionistas. Marcela decide salir de Ecomoda, pero es la misma Betty quien les pide que forme parte de Ecomoda, reiterándole que no va a acercarse a Armando y que no tiene intenciones de ocasionarle más problemas. De esta forma, Marcela se da cuenta de que Betty no sabe que Armando se enamoró de ella, decidiendo guardar silencio para seguir al lado de Armando. Roberto es quien convence a Marcela de que se quede, por la memoria de su padre y su patrimonio. Armando y Mario quedan impresionados por el cambio de imagen de Betty, pero Armando está resuelto a no fallarle de nuevo a Marcela, y sobre todo, sigue creyendo que Betty lo odia. Betty y el cuartel se van a festejar su nuevo puesto, y Armando, al pensar que ahora Betty puede tener muchos pretendientes, se ve tentado a seguirla, a pesar de que está con Marcela. Al mismo tiempo, Freddy descubre a Aura María bailando con otro y decide terminar su relación. Armando se enfrenta a Betty y le confiesa amarla de verdad, pero Betty no cree nada de lo que le dice. Teme que esté mintiendo porque ahora es ella la presidente de Ecomoda. Además, le dice que no pueden estar juntos ahora que ha regresado con Marcela. Como presidenta, Betty hace una propuesta para la nueva colección de Ecomoda, añadiendo modelos para todo tipo de mujeres, no solo para mujeres con cuerpos estereotipados. En primera instancia, Hugo se rehúsa rotundamente y comienza a humillar a Betty como de costumbre, hasta que esta misma lo reta a romper sus propios esquemas y límites, demostrando así de lo que es capaz, proponiéndole hacerle un cambio de look al cuartel de las feas. De esta forma, las ventas de los modelos de Ecomoda aumentarán al tener un mercado más grande que el anterior. A su vez, el cuartel encuentra la carta de Mario. Leyendo cada hoja se enteran de todo lo sucedido entre Betty y Armando,
y por qué Betty salió de Comoda. Cuando ella llega, les aclara lo sucedido y ellas prometen guardarle el secreto. Daniel necesita dinero para invertir en un negocio muy importante, por lo que le pide a la nueva presidenta un adelanto, a lo que ella se niega por el estado financiero en el que se encuentra la empresa. Daniel entonces se siente orillado a seducir a Betty para sacarle dinero. Esta misma, sospechando de sus malas intenciones, acepta salir con él solo para dejarle claro que no podrá intimidarla o seducirla, humillándolo durante toda la cena, recordándole lo patán que fue con ella en el pasado cuando no era considerada bella. Armando lo sigue al morirse de los celos, y una vez más le dice a Betty que se ha enamorado de ella en verdad, y Betty sigue reacia a creer lo que le diga, más ahora que él ha vuelto con su ex, y ella le ha prometido mantenerse al margen. Armando entonces se enoja de que Betty no cree en él, y le pida que se aleje, resolviéndose a olvidarla. Aunque Betty no quiere que lo olvide, sabe que no la ama en verdad y decide dejarlo ir. Marcela sigue indagando en dónde se encuentra Armando cada noche, si es que habla con Betty o está con otra mujer. Armando se va de viaje para buscar inversionistas nuevos, diciéndole a Marcela que no sabe qué pasará con ellos, pues nuevamente está cansado de sus constantes reproches. Marcela decide también irse lejos por un tiempo. Betty se queda incómoda, pero teme que extraña más a Armando de lo que debería. El día del desfile, Armando llega con una modelo que impresiona a todos. El personal de Comoda cree que es la nueva conquista de Armando. Betty siente la indiferencia de este y no puede dejar de pensar en él y su nueva amiga, creyéndolo perdido. Nicolás se ha propuesto recuperar a Patricia, impresionándola y tratándola con amabilidad. Sin embargo, Patricia sigue reacia a comenzar un noviazgo con él por su apariencia y posición económica. Betty vuelve a la estética y cambia aún más su apariencia para el desfile que la presentará como presidenta de Comoda, dejando a Armando encantado con su nuevo look a pesar de tener la compañía de una modelo. Marcela se encuentra sumamente insegura sobre la relación de Armando con esta nueva mujer y sobre todo por el nuevo cambio de Betty. En medio del desfile, que es todo un éxito, Hugo intenta humillar a Betty nuevamente y al cuartel de las feas, que ha transformado en modelos, dejando botado el desfile, creyendo que el cuartel no tendrá el valor de salir con la cara en alto a modelar frente a todas las personas. Sin embargo, Betty toma valor y, cansada de tantas humillaciones, busca al cuartel para animarlas a ser las estrellas de esta noche. Los aplausos parecen no tener fin. A las personas les ha encantado su visión y concepto de la moda, y mientras Betty llora al sentirse derrotada, llegan para animarla. Y después de haber escuchado las palabras de ánimo de Armando, quien le hace ver lo talentosa que es, decide tomar el crédito de todo su trabajo ante todos los presentes y los medios de comunicación. Aún así, Betty no se siente completa. Al igual que Marcela, cree que ha perdido a Armando para siempre. Armando le confiesa a su amiga que sigue interesado en Betty, pero se siente encarcelado al lado de Marcela, sabiendo que tiene que terminar con ella definitivamente para recuperar su libertad, aun si tiene un futuro con Betty o no. Sin dudarlo más, Armando le pide a Marcela que lo deje ir, que lo deje libre, confesándole que la dejó de amar desde hace ya mucho tiempo y que no tiene nada que ver con Betty, pues con sus constantes quejas y exceso de control dejó de amarla, aunque nunca se lo hizo saber por motivos egoístas. A lo que ella le pide que no la deje, le asegura que ella lo merece y que logrará ganarse su amor. Armando ya no encuentra cómo deshacerse de ella sin lastimarla más, pero sigue firme en su decisión, haciéndole ver que ya no tiene caso aferrarse a él. Marcela queda destrozada una vez más, pues ahora ya no la necesita, como cuando Betty se había ido lejos. Luego de todo, ella sigue aferrada a recuperarlo, decidiendo no decirle sobre el malentendido que hay entre él y Betty. Y cuando esta misma se haya ido de Comoda, ella estará ahí para apoyar a Armando como presidente, mientras se gana de nuevo su corazón. Armando se ha determinado a recuperar a Betty, pero llega una inesperada visita a la vida de todos. Michelle regresa y busca a Betty para llevarla de regreso a Cartagena. Todo el cuartel de feas se emociona al conocerlo, tanto así que en el baño de mujeres hablan sobre la química entre Michelle y Betty. Armando las escucha hablar y ellas solo lo torturan hablando de lo encantadora que resulta la idea de que Betty le dé una oportunidad al francés, despertando los más enloquecidos celos de Armando, quien busca la fotografía de Michelle que Betty carga en su bolso como recuerdo. Pero al mirar su diario, Armando decide leerlo de principio a fin para saber si Betty aún siente algo por él.
Michelle le propone a Betty darle un empleo después de su presidencia en Ecomoda, con casa incluida y que puede llevar a su familia. Betty promete pensarlo, ya que no ha resuelto su vida amorosa y no es una decisión muy fácil, pero al sentirse fuera de lugar en Ecomoda, constantemente humillada por Hugo o Marcela, y más aún al creer que Armando la ha olvidado, decide aceptar. Ella solo les dice al cuartel de las feas su decisión, antes que a cualquier persona. Armando se encierra en su oficina a leer cada página del diario de Betty, dándose cuenta de algo. Betty siempre lo ha amado. No necesitaba enamorarla ni manipularla para asegurar su empresa. Su amor también era incondicional. Cuando empieza a leer sobre su traición, no puede soportarlo. Voltea la oficina de pies a cabeza. Se siente tan miserable como el peor de los traidores, la escoria en persona. Por fin, después de todo este tiempo, se da cuenta de la gravedad de lo que le hizo a Betty y el dolor que le ocasionó. Aún así, sigue leyendo y leyendo, y cada página es peor que la otra. Tener que leer el dolor que le causó a la persona que ama lo está destruyendo poco a poco. Mario intenta animarlo haciendo chistes sobre Betty, recordando las bajezas que le hicieron y lo mucho que se divirtieron juntos. Y en un impulso toma a Mario y lo golpea hasta callarlo, mientras que este le hace ver que ambos estuvieron juntos en esto, y no tiene nada de inocente. Ambos lo disfrutaron y se rieron de ella sin compasión, a lo que Armando le dice que a diferencia de él sí lo está pagando. Y lo está pagando caro al leer estas palabras y haberla perdido. Mario renuncia a Ecomoda y termina su amistad con Armando. Este último se decide a recuperar a Betty sea como sea. Le exige al cuartel la ubicación de Betty y Michelle. Ellas son como una tumba, a excepción de Inesita, quien sospecha que Armando sí está enamorado de Betty y le revela que se encuentran en casa de esta misma. Armando toma la bolsa de regalos y recuerdos que Betty había botado y la busca en su casa. No obstante, Betty y Michelle están en un bar hablando más sobre esta propuesta. Julia no quiere revelarle el paradero de Betty a Armando, pero este le suplica una y otra vez, le platica su versión de los hechos, le pide perdón y le deja claro que quiere recuperar el amor de Betty. Julia sigue negándole la información hasta que Armando amenaza con terminar con su vida de no obtener el perdón de la mujer que ama. Cuando llega al bar, encuentra a Michelle y a Betty negociando su supuesto futuro. Y enfrente de Michelle le hace una propuesta de trabajo también. Le propone seguir al lado de sus amigos, de su familia, y que tengan un nuevo inicio juntos. Michelle los deja para que platiquen. Y por más que Armando le jura amor a Betty, ella sigue creyendo que lo único que quiere es que no renuncie a la presidencia de Ecomoda. Nuevamente cree que quiere usarla, hasta que este mismo le confiesa haber leído su diario, recitando una de sus frases. Le revela que sabe que todavía lo ama y lo mucho que la ha lastimado. Betty siente que de nuevo ha violado su privacidad y ha cruzado sus límites. Finalmente le dice que no quiere volver a verlo en su vida. Al siguiente día, sin pensarlo más, decide irse con Michelle y dejar la presidencia, imprimiendo su carta de renuncia y entregándola en la junta con los accionistas. Marcela llama a todos preocupada por el futuro de Ecomoda. Daniel decide tomar la presidencia y Armando se rinde. Habla con Betty y le pide que no se vaya, que él será quien se marche, pero Betty ya ha tomado una decisión. Marcela entonces le pide a Armando que tome la presidencia de nuevo, dándole todo su apoyo, esperando que así regrese a sus brazos. A lo que Armando le confiesa que solo se llena Ecomoda por Betty, pero ahora solo tiene que marcharse lejos para olvidarse de ella. Viendo que todo lo que le importa está por perderse, Marcela, sin más remedio, se doblega ante sus ilusiones rotas y decide confesarle a Betty lo que sabe. Habla con ella sobre lo que Armando siente por ella y cómo afectó a su relación, la forma en que se autodestruyó cuando la vio perdida y su decisión a recuperarla de nuevo. Le pide a Betty que se quede en Ecomoda. Armando está por irse lejos y antes de hacerlo decide despedirse de sus empleados. Entonces Betty alcanza a escuchar cómo es que frente a todos los empleados reconoce el valor que tiene como mujer y como empleada. Así Betty le pide que se quede junto a ella en Ecomoda y reconoce que lo ha perdonado desde ya hace mucho tiempo. Betty y Armando por fin se reconcilian después de tanto tiempo, tantos problemas y heridas. De igual forma, Freddy decide darle una segunda oportunidad a Aura María. Nicolás se desilusiona de Patricia al darse cuenta de que es la simple ilusión que él se creó de una bonita foto, terminando toda relación con ella. Marcela decide irse lejos y Patricia se va con ella.
Después de que Comoda queda libre de deudas y mejor que nunca, Betty sigue al frente y está a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Hablan con Hermes, quien no quiere dejar ir a su hija, pero al verla tan segura de su decisión, la deja ser feliz por su parte. Aunque a los padres de Armando les hubiera gustado tener a Marcela como nuera, respetan la decisión de su hijo. Al final del día, Hermes quiere una fiesta sencilla y la familia de Armando quiere un extravagante banquete. Así que luego de discutirlo bastante, la pareja decide tener una boda sencilla. Llegando el día de la boda, Betty llega tarde, pero cumple uno de sus sueños más esperados. Además, se despide de la vieja Betty que la acompañó en sus momentos más difíciles, pues ahora es el comienzo de una nueva vida, y no solo de ella, sino para su familia. Tan pronto como se casan, también tienen una pequeña bebé, que al parecer tiene mucho más parecido a Betty que a cualquiera. De esta forma termina la historia de Yo soy Betty, la fea. Algunos podrían decir que tuvo un final feliz y otros no, pero ¿tú qué opinas? Déjamelo acá abajo en los comentarios, por favor. Si te gustó el resumen, recuerda regalarme un like y suscribirte, con esto me apoyas mucho. Estamos tan solo a unos días del estreno de la nueva serie de Betty. Así que recuerden que seguiré trayendo más contenido de esta historia muy pronto. Nos vemos en el próximo video.